Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México. 11:59, tembló 2 veces. El primero a las 10:36 de 5.7. Sí, aquí me dice el ingeniero David y el colega Mejía en la coordinación. Ambos los saludo con mucho respeto, principalmente a la audiencia que sigue la señal de Radio Cañón 760. Septiembre, mes patrio, pero también mes del temblor, porque cada septiembre esto es recurrente. Me preguntaba el colega Mejía, pues, ¿por qué en septiembre? Hay explicaciones desde el punto de vista del movimiento de las capas tectónicas que platicaremos con ustedes más adelante, pero lo cierto es que hoy un sismo sacude, según donde se ubicó usted, se hayan ubicado todos, ligeros, poco sensible. El segundo, después de las 10:36, ingeniero colega Mejía, fue alrededor de las... Le voy a explicar con exactitud acerca de estos dos sismos. Primero 10:36, que es el que sentimos aquí, no su servidor, pero sí los colegas. Vamos, así fue. El sismo se registró en Cihuatlán, Jalisco, a las 10:36. El temblor fue de 5.8 y se produjo a 4.1 kilómetros de profundidad. Previamente, el Servicio Sismológico Nacional indicó que el temblor fue preliminarmente de 5.9. Por el momento hay un saldo blanco. La información ya está aquí. Le agradezco al colega Mejía ubicarnos. Marcelo Ebrard, ex contendiente a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional, como coordinador a la defensa de la Cuarta para el 24, descartó la vía independiente para llegar, la vía independiente no, y ayer se acabó el plazo, a la presidencia de la República. Para documentar el proceso interno de Morena, Ebrard documentó, esto es una señal de clara ruptura, un total de 63 irregularidades en la encuesta que dio el triunfo a Claudia Sheinbaum como la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación y quien lo representará en las elecciones para la presidencia, entre ellas la intervención directa del partido, incluso de instituciones como la Secretaría de Bienestar a favor de la exjefa de gobierno. Ricardo Monreal, senador con licencia, podría buscar ser el candidato de Movimiento de Regeneración Nacional a la jefatura de gobierno si es que las condiciones se dan para ello. El presidente López Obrador entregó, lo observaron ayer por la noche, el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, ganadora de la encuesta en que se eligió al coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. El presidente estará este viernes, ya va en Cali, para replantear el combate al tráfico de drogas y no centrarlo solo en la prohibición, sino en la transformación de los territorios tomados por el crimen a partir de la instrumentación de justicia social. Una apuesta difícil, pero en eso está el Ejecutivo Federal. Un comando armado, el que se llevó a los 8 albañiles desaparecidos desde el domingo 26 de agosto en Tres Valles. De acuerdo con sus familiares que se manifestaron en el Zócalo de Veracruz, 6 trabajadores son originarios de Veracruz, otros de Lerdo de Tejada y uno más de Tres Valles, esos en San Luis Potosí, la Huasteca para ser específico, y Lerdo de Tejada se encuentra adelante o cerca del municipio de Saltabarranca, hacia la región de los Tuxtlas, allá en el estado de Veracruz, en el sureste de la entidad. El jueves un grupo de 3 presuntos asaltantes y extorsionadores subieron a una unidad de transporte público de la ruta Tizayuca, México. Esta es su favorita. Tizayuca es el único municipio conurbado del Hidalgo con la Ciudad de México. Asaltaron a los pasajeros y los bajaron en medio del camino. Posteriormente, los 3 presuntos asaltantes bajaron al chofer de la unidad y lo ejecutaron. Eso es un salvajismo. Lejos el gobernador actual
que fue criticado por el presidente López Obrador por volar en helicóptero, como lo hace de manera recurrente, pues sabe lo que sucede en su entidad. Llegará el día en que los hidalguenses afirmen ¿y dónde está Omar Fayad y dónde está Osorio Chong? Porque las cosas en Hidalgo cada vez en un abierto deterioro, entre otras cosas. En lo que compete al clima, se alcanzó ya la categoría 5, el huracán Jova se degradó a categoría 4, se ubica al sureste de Cabo San Lucas en Baja California. Su paso provocará intensas lluvias en Sinaloa y Nayarit, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. En el Valle de México se prevé ambiente cálido y cielo medio nublado o nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En la Ciudad de México se espera una temperatura, ya la vivimos, de 13 a 15 grados y máxima hasta los 26. En Toluca será de 9 a 11 y la máxima de 20 a 22 grados. Por cierto, la próxima semana en Toluca, en la capital mexiquense, asume cargo la mentora Delfina Gómez Álvarez. Ella lo hará el 14 de septiembre, el jueves 14 de septiembre. Delfina Gómez Álvarez, si usted contabiliza de Montiel a la fecha, Montiel fue el 119 ejecutivo estatal, su sobrino Enrique Peña fue el 120, Rubiel Ávila el 121, y el sobrino de Peña y primo de Peña y sobrino precisamente de Arturo Montiel, el que se va Alfredo del Mazo, es entonces, ¿qué número? A ver, del 119 para acá. Ahora lo comentamos. Hay información también más importante. El sistema de transporte colectivo Metro informó que los días 9 y 10 de septiembre ampliará su horario hasta la 1 de la mañana en las líneas 2, 3, 8, 9 y la B, con motivo del festival que se lleva a cabo en las inmediaciones de la estación de la Ciudad Deportiva. El Pleno del Congreso de la Ciudad aprobó agilizar la donación de órganos de cadáveres que se encuentren relacionados con la investigación de un delito. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que en cumplimiento de la nueva ley de publicidad exterior se retiraron 85% de los espectaculares de la capital, es decir, 1,200 anuncios espectaculares en edificios capitalinos, así como escucha. Y que sea el ejército mexicano quien tome el control del corredor México-Tizayuca, fue la demanda de las choferes de autotransporte público a las autoridades luego que esta mañana asesinaran a uno de sus operadores. Y si no lo hace el ejército, pues tendrán que ser los grupos de autodefensa, que no lo hacen mal ante la negligencia de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. En otros temas, el gobierno capitalino publicó este día en la Gaceta Oficial un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Movilidad para tener un mejor control sobre la prestación del servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer, prestado por personas morales a través de aplicaciones o plataformas informáticas y ciclotaxis particularmente, que operan en esta capital. En lo internacional, ¿se recuerdan a Peter Navarro, quien fue el asesor de comercio del presidente Trump y responsable de la negociación con China? Pues este señor fue declarado culpable por desacato al Congreso. Irá a prisión. El Reino Unido, así se debe denominar, no Inglaterra, conmemora este viernes con ceremonias privadas y algún acto público el primer aniversario del fallecimiento de Isabel II, tras 70 años de reinado y el acceso al trono de su hijo Carlos III, entre otras cosas. El Galeón de Manila y su relación con México, en voz de la maestra Susana Mesa. Maestra, qué gusto verla. Buenas tardes para usted. El gusto es mío. Saludos cordiales, Maximón, esperando que usted y los amigos que nos escuchan se encuentren muy bien. El día de hoy en Veranearte vamos a hablar de la importancia de México en el comercio internacional y qué mejor forma de hacerlo
que hablando del galeón de Manila, también conocido como galeón de Acapulco o la nao de China. Un galeón es una embarcación de vela grande que podía ser usado para el comercio. El galeón de Manila o la nao de China fue el primer gran ejemplo de integración de comercio a escala mundial, ya que conectaba el puerto de Manila, que está en Filipinas, un país del continente asiático, con México, a través de Acapulco. Y después, por vía terrestre, las mercancías llegaban a Veracruz, enlazando con otro barco llamado Flota de Indias. Este último se dirigía a los puertos de España. La razón de hablar de este tema es porque para entender mucho del origen de nuestras artesanías, platillos tradicionales y otras manifestaciones culturales actuales, son gracias a este virtuoso intercambio de mercancías que se llevaba entre Asia, América y Europa durante el siglo XVI y que persistió hasta el siglo XVIII. La travesía tomaba prácticamente 6 meses, dependiendo de las corrientes marinas y el viento. No pocas veces hubo naufragios, además de enfrentamientos con barcos piratas. Sin embargo, la ruta Manila-Acapulco-Manila fue una ruta comercial exitosa con más de 110 galeones que se hicieron a la mar a lo largo de 250 años. De México, entonces la Nueva España, la plata fue un rubro muy importante a exportar, tanto que el imperio chino de entonces sustituyó sus billetes con la plata mexicana, usándola como moneda local. Por otro lado, los galeones traían a México especias como pimienta, clavo y canela, lo cual explica por qué nuestra comida tiene ese toque especiado tan rico que combina muy bien con los chiles e ingredientes mexicanos. Además, también nos llegaron porcelanas, marfil, lacas técnicas y pigmentos que permitieron una virtuosa mezcla dando origen a nuestra talavera. El intercambio trajo telas como tafetanes, sedas o terciopelo. Eso explica por qué muchos de nuestros vestidos tradicionales tienen estos toques tan elegantes y coloridos. El comercio de bienes y los intercambios de personas no solo se limitaba a México y Filipinas, también se tuvo conexión con Guatemala, Panamá, Ecuador y Perú. El galeón de Manila terminó cuando México consiguió su independencia de España en 1821. Y es aquí que concluimos este viaje por la historia del galeón de Manila y su relación comercial con México. Agradezco el favor de su atención para este Veranearte Cultural. Hasta pronto. 12:12. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:14. En otros temas, a propósito del conversatorio El duelo por muerte gestacional y perinatal, hacia la construcción de un protocolo de atención multidisciplinario, estamos enlazados con la diputada Mariana Nazar Piñeiro, integrante de la Comisión de Salud. Gracias, diputada, por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760. Buenas tardes para usted. Hola, Federico, muy buenas tardes. Aquí muy contenta y gracias por el espacio y la oportunidad de poder platicar sobre este tema. Dado que la incidencia en nuestra nación por este fallecimiento es de 14 entre cada 1,000 nacidos, diputada. Así es, Federico. Fíjate que, pues ahora que sacaron las cifras del INEGI, pues lamentablemente es un tema que va a la alza, que no se ha podido controlar por distintas razones. Y pues en ese sentido, nosotros lo que justamente hicimos en el conversatorio de alguna manera, pues es poner el tema en la agenda pública, poder visibilizarlo y que podamos sobre todo pues hacer legislación adecuada, que podamos tener pues los mínimos de derechos que necesitan recibir estas mujeres, estas familias, estas mamás, estos papás, que lamentablemente pues hemos pasado por la muerte en una etapa muy temprana de nuestros hijos o inclusive en otra etapa que es la gestacional, que también es muy importante y que lamentablemente pues ha sido invisibilizada por años, entre que es un tabú, porque también así llegamos a las conclusiones en este conversatorio, de que mucha gente no habla, no lo dice, y pues en algunos otros momentos, pues este duelo también es poco comprendido, porque pues fallece alguien pues muy pronto, o inclusive antes de nacer, entonces pareciera que se le resta importancia, pareciera que
no es el mismo dolor, pero pues está comprobado y los datos y las cifras también nos dicen que pues son duelos que lamentablemente se han vivido en silencio. Y pues una de las causas más importantes que estamos luchando, Federico, es lo que te decía al principio, poder tener, visibilizar las muertes como primer objetivo, poder que la gente sepa, como tú ahorita lo comentabas, conocer y difundir la estadística en México, que lamentablemente va a la alza. Algo bien importante también, Federico, concientizar. O sea, concientizar la importancia de impulsar estas acciones y que en verdadmente seamos sensibles con esas familias y con esas mamás y con esos papás, Federico. Ahora, la mejor respuesta para esta iniciativa sería, como usted lo planteó, que el 15 de octubre de cada año se declare el Día Nacional de la Concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. Así es, Federico, son una serie de acciones. Ahorita lo que yo ya he presentado como diputada, pues al final del día es me compete presentar iniciativas para poder hacer modificaciones en la ley. Una de las primeras es tener un día nacional para poder crear conciencia. Otra muy importante es que estoy buscando que podamos cambiar la ley de salud y que podamos tener, pues que todos los hospitales públicos puedan contar con salas de despedida. ¿Qué es esto, Federico? Fíjate que pues a lo largo del conversatorio, de escuchar las pláticas y los testimonios y la experiencia de especialistas, de doctores, ginecólogos, neonatólogos, pediatras, anatólogas, nos dimos cuenta, y pues eso cada día lo sabemos más, que aquellas mamás y papás que no tienen un duelo y una despedida adecuada de sus hijos, pues lamentablemente a la larga lo sufren más y el duelo se vuelve más complejo y más complicado. Entonces, estamos pidiendo que en todos los hospitales públicos, en la medida de lo posible, en verdad no se necesita un espacio gigantesco ni mucho menos, necesitamos que se destine un área pequeña para que en esta área estas familias puedan despedirse de su hija, de su hijo, puedan tomar fotografía, tomar video, que entren los abuelos, los tíos, los hermanos, para que ellos quieran hacer el ritual que ellos necesitan hacer como para poder darle, claro, todo el respeto, dignificar esta partida, dignificar esta muerte y que ellos puedan también tener recuerdos. Entonces, esa es otra de las iniciativas que también presenté un punto de acuerdo para exhortar a todas las secretarías de salud de la federal, tanto las estatales, para que podamos contar con protocolos. Y yo ahí establezco, pues, un caso de éxito que está pasando en Jalisco, en donde hicieron y echaron a andar, la verdad que un poco de la mano, bueno, no un poco, bastante, una pelea de la sociedad civil, de familias, de madres, de padres que están impulsando esas acciones porque han pasado por este dolor tan grande. Y hoy en Jalisco se cuenta con un código que se llama Código Mariposa. Y este código, pues, busca 4 acciones muy concretas. Justo tener una sala de despedida, tener un área en donde las mamás que acaban de pasar por la muerte de su hijo o de su hijo puedan estar no en el área de maternidad, que haya capacitación para los doctores, enfermeras, enfermeros, y también que estas pacientes, estas mamás que están internadas, que puedan ser identificadas con una mariposa en el expediente o en la cabecera para que todos sepan que su bebé, su hijo acaba de morir y que, bueno, necesita mucha empatía y un trato pues muy distinto, Federico. Precisamente en este marco del Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, le preguntaría cómo se puede involucrar la sociedad civil para valorar esta condición y también un exhorto al personal de salud para que responda de manera más eficaz frente a una eventualidad. Así es, mira, lo decíamos en repetidas ocasiones, lamentablemente es algo que estamos esperando que en lugar de que vaya a la alta sea un número y estemos en los países en que esta mortalidad infantil en la etapa gestacional o perinatal o neonatal pues disminuya. Pero también sabemos que va a pasar, o sea, lamentablemente hay cosas que salen totalmente de diagnósticos clínicos y que lamentablemente esas muertes en muchos casos van a llegar. Entonces, ¿qué pedimos? Y que la sociedad civil también se una, que sean unidos, no saben la respuesta de las mamás en el conversatorio, las que estuvieron presentes, las que estuvieron en línea, las que me escribieron a través de redes sociales, esta empatía, pues de alguna manera también alzar la voz y decir, muchas, como es por ejemplo mi caso, que tuvimos mucha empatía y un trato muy humano y que sin duda alguna ayuda para tener un duelo mucho más saludable, con una inteligencia emocional pues un poco no tan abrumado,
y muchos otros que lamentablemente no sabían ni siquiera que tenían el derecho de exigir poder ver a su hija o a su hijo cuando esa muerte ocurrió de manera excepcional. Entonces, también, pues, de alguna manera, decirles que nos involucremos, que a lo mejor allá afuera lo que nos escuchan, a lo mejor ellas, esas mujeres han pasado por este mismo duelo, o tienen a una prima, una hermana, una amiga muy cercana, y que también dejemos de tener ese sufrimiento y ese dolor en silencio, que es una de las cosas que también estamos diciendo. No nos tiene por qué dar vergüenza así, o pena, porque a veces se hizo como ese tabú de, no, qué pena, voy a decir que mi hijo se murió, qué tal si yo tuve la culpa en el embarazo. No, a ver, hay cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance, y que lamentablemente por genética, por alguna condición, pues el embarazo no llegó a su fin. E inclusive hay casos también pues muy dolorosos, porque ninguno duele más que otro, en donde en la semana 39, 40, que las que me escuchan y son mujeres, los que han sido papás, saben que es un embarazo a término, y lamentablemente el bebé fallece antes del parto, durante el parto, o días posteriores al parto. Entonces, es tener esta sensibilidad, con este día, pues que todos nos podamos unir, que ese día se hable, se haga conciencia, escuchemos pláticas, conferencias, y que de esta manera, Federico, cada día todos estemos más sensibles y más empáticos a ese tema. Y ha sido bien bonito hablar del tema y visibilizarlo, a pesar del dolor que pasamos las madres cuando tenemos estas situaciones, porque no sabes cuánta empatía hay allá afuera. Justamente los doctores, los médicos que estuvieron en el conversatorio decían, a ver, en mi hospital, inclusive en los privados, hoy por hoy no hay un protocolo, pero yo trato de implementar esto, yo trato de ayudar con esto. Y también me han mandado muchas enfermeras, unas de Chiapas, unas de San Luis, que no sabes, me dio muchísimo gusto, que a raíz de todo lo que estamos hablando y alzando la voz y visibilizando, vuelvo a decir la palabra, muchos lo han dicho. Claro que sí, tienen toda la razón. Estas mujeres que pasan por ese dolor no se merecen estar en un cuarto al lado de otra mujer que está amamantando. Esas mujeres tienen que tener un espacio íntimo, un espacio adecuado para poder despedirse de sus bebés. Y entonces en muchos hospitales públicos también ya están ellos por cuenta propia, porque aquí no se necesita etiquetar recursos ni mucho menos, están adaptando pequeños espacios, los están pintando de lila, están poniendo mariposas en las paredes, frases, para que las mamás puedan despedirse de sus hijos. Entonces estoy segura que haciendo ese trabajo vamos a dejar un legado importante. Y bueno, qué mejor que también en su momento, por supuesto, la Secretaría de Salud, y ahora que venga, por supuesto, vamos también a estar dando la lucha, pues puede etiquetar justamente recursos para todos estos temas. Y finalmente, diputada, ¿cree que se logre hacer a un lado la estigmatización de este tipo de muertes? Yo estoy segura que sí, porque te voy a decir una cosa. Son casos muy dolorosos, son tragedias muy, muy grandes, que las mamás las han vivido con mucho dolor y en silencio, y que cuando escuchan que alguna o algunas nos atrevemos a hablar, a decirlo, a platicarlo, a compartir ese dolor, también te dicen, yo también, y me pasó esto y el otro, y claro que te acompaño, porque yo no quiero que las que vengan adelante, porque lamentablemente hay casos que van a ser, pues van a suceder, que no se van a poder evitar. Bueno, que estas mamás, esas familias, conozcan sus derechos y que tengan un duelo visible y un duelo, pues sobre todo, como muy respetado. Agradecer el tiempo que dispuso hoy, diputada federal por el PRI, con un tema que es sensible. Ella es la diputada Mariana Nazar Piñeiro, integrante de la Comisión de Salud. Gracias, diputada. Buenas tardes y mejor fin de semana. A ti, Federico. Muchas gracias. Buenas tardes y un saludo a todo tu auditorio. Que estén muy bien. En reciprocidad, son las 12:25, entonces no estigmaticemos esta condición de muerte, porque solo se favorece esa percepción cerrada, inicua además, que no nos lleva más que a un callejón sin salida. 12:25, y solo para cerrar, la muerte gestacional, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, perinatal y neonatal, todavía es algo frecuente en México. Sin embargo, la vigilancia del embarazo, es decir, la consulta ginecobstétrica, así se llama, ginecobstétrica, entre otras cosas, sirve para disminuir o evitar que esto sea posible y esto se pueda complicar. Son las conclusiones del médico ginecólogo del posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Jorge Campos Cañas. Así lo estima él. ¿Y por qué sucede? De acuerdo con el especialista, la gestación o fetal ocurre cuando el feto tiene más de 22 semanas en el vientre. En el caso de alcanzar las 28
incluso nacer y superar la primera semana de vida, ocurre el deceso, entonces se habla de muerte perinatal. Esa es una explicación adicional que ofrecemos a ustedes aquí. Y este tipo de muerte está relacionado con diversos factores, tanto genéticos como medioambientales. Se habla de las dos causas de riesgo que pueden deberse a la madre, el feto o la placenta. Esa es la historia. Qué complejo es este tema, espero que sea del interés de ustedes. Finalmente, se requieren cuidados específicos ante esa condición. Son las 12:27, transmitiendo aquí en la señal de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. A propósito de la temporada invernal, o como se mueven las estaciones, que ahora ya no son exactas, porque la verdad, el invierno en México en los últimos años se registra de septiembre a noviembre, y después hace calor y más calor y se intensifica el calor. Gracias, ingeniero Edith. Bienvenido, ingeniero, también en el cambio de guardia de los colegas, amigos ingenieros aquí en Radio Cañón. Pero no baje usted la guardia. Hay ya, de acuerdo con informes médicos, otros males vinculados a la COVID-19. Vamos a enlazarnos con la doctora Consuelo Hernández. Ella es estudiosa de la medicina regenerativa, y en esta ocasión primero le saludo, doctora. Buenas tardes para usted. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un placer saludarte a todo el auditorio. Y segundo, preguntarle acerca de recomendaciones de cara a la temporada de lluvias, el final, los huracanes que ya se van, pero los primeros encuentros con el invierno, que es muy... no es exacto aquí en la capital del país. ¿Qué podría sugerirnos? Porque se prevé en esta temporada se incremente el número de enfermedades respiratorias. Así es, pues algo muy importante es cuidar nuestro sistema inmune. ¿Cómo lo podemos hacer? Comiendo más cítricos, tomando bebidas, jugos que tienen bastantes antioxidantes, el evitar estar en contacto con personas con infecciones de vías respiratorias, y sobre todo que al presentar síntomas, dolores de cabeza, dolor de cuerpo, empezar con estornudos, acudir con el médico. Dejar pasar o que esto sea inadvertido tendría graves consecuencias, doctor. Entonces ya hay que prever, la apuesta es la prevención para iniciar esta fase estacional, y nos sugiere fortalecer el sistema inmunológico. ¿Un otro incentivo para fortalecer ese sistema, doctora? Sí, mira, hemos visto en estas últimas 2 semanas un incremento en infecciones de vías respiratorias alrededor del 50%. Lo que aconsejamos nosotros es, en tratamientos de medicina regenerativa, el uso de ozono, uso de medicamentos antioxidantes, vitaminas, sueros que nos ayudan a fortalecer todo lo que es nuestro sistema inmune para poder combatir de manera eficaz todas estas infecciones de vías respiratorias. Apuesta entonces medicina regenerativa, no solo en actividades deportivas, sino en lo general. ¿Algún comentario final, doctora Consuelo Hernández, agradeciendo su disposición? ¿Dónde la ubicamos? Aquí con Radio Cañón 760. Claro que sí, pues para las personas que tengan dudas o que quieran recibir algún tratamiento, les vamos a ofrecer la consulta gratuita, y nos pueden encontrar en Polanco, la calle Hegel, número 120, consultorio 603, y el teléfono donde nos pueden contactar para mayores informes es el 55 36 61 7449. Gracias por esta intervención, doctora. Mejor fin de semana para usted. Gracias, igualmente para todos ustedes. 12:32. No se vayan, más información aquí en Radio Cañón. Son 12:33. Como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberó sobre el aborto. El Poder Judicial concluyó: es
inconstitucional el sistema jurídico que castiga el aborto en el Código Penal Federal al violar los derechos humanos. Vía telefónica estamos enlazados con Arisi Hunda, vocera del colectivo feminista Brujas del Mar. Muchas gracias por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760 y buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué significa para su colectivo y tomando como referencia un gran número, millones de mexicanas, la despenalización del aborto ya a nivel federal y así deliberada por la Suprema Corte de Justicia? Bueno, si bien es un pequeño avance, tampoco es la panacea. Algo que tiene que quedar claro es que los estados son autónomos. Por tanto, si dentro de los códigos penales de cada estado sigue estando penalizado el aborto, se tendrían que intervenir a través de amparos para poder alcanzar lo que se acaba de estipular de la Suprema Corte hace unos días. ¿Esto qué representa? Pues otra vez una problemática, sobre todo para las mujeres que están en una situación más precaria y no puede tener acceso a la representación legal para llevar a cabo estos amparos. Entonces sigue siendo pues algo inconcluso, algo incompleto, en lo que se tiene que seguir incidiendo, por supuesto, desde cada territorio, porque aunque suena bonito de que ya está despenalizado a nivel federal, este es un tema estatal, esto varía en cada territorio y por supuesto afecta a las mujeres de menores recursos que no tienen acceso a este tipo de representaciones legales. Entonces, aunque la celebración no digo que esté mal, yo sí creo que lo que está un poco equivocado o un poco sesgado es una mirada general a qué representa esto, pues a las mujeres de a pie y en el día a día en los distintos estados de la República, en donde todavía no existe una despenalización del aborto como tal. Por ejemplo, a propósito de este amparo promovido por el GIRE, que es otro grupo de información en reproducción elegida, así se denomina, cuando fue presentado en la Corte por la ministra Margarita Ríos Farjat, se resolvió que aplicaría o sería similar al de Aguascalientes, que consiguió la despenalización en dicha entidad. Entonces, tendría que ser cada estado de la República donde prevalece y derivado a lo regional en la aplicación de los códigos penales, los que tomaran el ejemplo de Aguascalientes. Así es, y también hay que ver el tema de la aplicación, porque por ejemplo acá en Veracruz se despenalizó hace 2 años, pero tener acceso en las instancias de salud todavía sigue siendo bastante complicado. El año pasado compañeros de prensa nos decían que todavía existían 11 carpetas por el delito de aborto contra mujeres, que estuvimos investigando junto con ayuda de los compañeros de prensa de qué iban. Entonces tampoco se asegura nada, es un trabajo constante, como te comentaba, pero no queremos quitarle el mérito de que definitivamente es un avance, porque da un precedente para seguir trabajando en cada estado y seguir vigilando que se haga cumplir la ley, ¿no? Y la otra vía, entonces, sería el amparo, como nos explicaba previamente. Así es. De hecho, en Veracruz, previo a la despenalización, grupos feministas de la capital del estado ya habían metido amparos para ser discutidos en la Suprema Corte por el tema de la segunda alerta de género de agravio comparado acá en el estado, y pues también esa era otra vía que afortunadamente pues se despenalizó antes de que tuviera que volverse a discutir el tema de ese amparo, pero pues en eso estamos, ¿no? Yo creo en distintos estados seguimos echándole montón, pero lo que sí me gustaría compartir a las mujeres sobre todo, y más a las que están en defensa de los derechos de las mujeres, es aquí no termina, hay que seguir trabajando. ¿Por qué se tardó pues casi 2 años, entiendo, la Suprema Corte en reconocer el derecho a decidir como un derecho humano? Bueno, tal vez esto no agrade hablarlo, pero desde nuestra colectiva tenemos algunas sospechas.
en el sentido de que también hace 2 años más o menos fue que la Suprema Corte empezó a empujar muchísimo la agenda de regularizar y de permitir que empresas extranjeras y personas extranjeras pudieran venir al territorio para solicitar la mal llamada gestación subrogada o vientres de alquiler. Al mismo tiempo tenemos conocimiento de que FIDE también impulsa esta postura, entonces eso nos hace sospechar que esto pudiera venir junto con pegado, ojalá estemos equivocadas, pero nos parece que esta necesidad de despenalizar el aborto por parte de estos dos actores pudiera ir hacia ese lado, de que necesitan estas reformas y necesitan estos cambios justamente para poner a andar el mercado de explotación reproductiva de las mujeres, a las que abiertamente han apoyado desde hace mucho tiempo. Ahora, perdone, pero lo que no nos queda muy claro es que esta resolución de la Suprema Corte no es vinculatoria, no castiga, porque al final deja en ese criterio de discrecionalidad a las entidades despenalizar el aborto o no, o estamos mal. Por favor, explique a la audiencia. Pues hasta donde nosotros hemos leído, porque nos hicieron llegar la iniciativa a través de grupos de WhatsApp, varias compañeras pudimos leerla, sí vimos que es más o menos bastante basada en lo que se logró en Aguascalientes, pero como te comentaba, o sea, a final de cuentas, el delito de aborto, la manera en la que estaban castigando a las mujeres o penalizando a las mujeres por tener incluso abortos espontáneos, porque tenemos registro de esos casos, te digo, son mayormente mujeres indígenas, mujeres en situación de precarización, normalmente no las vinculan por el delito de aborto, sino más bien de homicidio, dentro de distintas agravantes, sobre todo el que es un homicidio familiar, ¿no? O sea, entonces sigue estando muy complicado ese sentido de decir ya ninguna mujer va a ser penalizada eso todavía no pasa, lamentablemente, con este fallo que es federal todavía no pasa, porque esto es por estado. Entonces, como te decía, sí tiene que seguirse trabajando en esto. Mientras tanto, pues la sentencia de la Corte solo aplicará en aquellas entidades donde el aborto ya es libre. Sí, o pudiera incluso ser en donde el aborto está penalizado, sí pudiera existir este precedente para poder meter amparos y poder, ahora sí que decir que la Suprema Corte ya lo ha calificado como algo que va contra los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, pero es todo un proceso y como te digo, a final de cuentas poniéndonos en quiénes son las que más necesitan la despenalización, porque al final las mujeres que tienen los recursos para acceder a un aborto seguro y legal, lo tienen. Ese no es el problema no es pagar por ejemplo, ir a la Ciudad de México e ir a una de estas clínicas y pagar el servicio y tenerlo de manera segura, sino más bien es en las mujeres de las comunidades, en las mujeres rurales, en las mujeres indígenas, en las mujeres que están precarizadas. Para ellas es que se está buscando obviamente que sea legal, seguro y gratuito, ¿no? Y que puedas tener acceso a él en cualquier centro de salud. Y se supone esa es la idea. Yo creo que traza una ruta, pero todavía está inconclusa. Finalmente, si una mujer se encuentra en aquella entidad donde aún no se despenaliza el aborto, ¿qué puede hacer para solicitarlo? ¿Sea a través de un amparo o cuáles serían las acciones a emprender? Sí, lo que tendría que hacerse es, afortunadamente hay varias agrupaciones feministas y defensoras de derechos de las mujeres que cuentan con representación legal. Sería cosa de, obviamente, pues darse a la tarea de investigar eso para poder tener representación legal y que se les dé el marco en el que se tiene que meter el amparo para solicitarlo. Sin embargo, también hay que decir que la burocracia pues, está muy cabrón en cualquier tipo de sentido en cuanto al acceso a derechos en este país, y pues sí preocupa porque el tema del aborto sí es un tema complicado en cuestión de tiempo.
Es decir, no puedes perder mucho tiempo, porque si no se va adelantando el aborto y te van adelantando, el embarazo y te van poniendo más trabas, ¿no? Entonces sigue siendo una situación complicada, pero de que se puede, ¿no? Se puede tratar y esperemos que con buenas resoluciones, ¿no? Agradecer el tiempo que dispuso esta tarde, maestra Arisi Hunda. Le vamos a tener que profundizar una vez más en la revisión de esa sentencia de la Corte, y si nos da la oportunidad de volverla a requerir para que platique con la audiencia de Radio Cañón, se lo agradeceremos, maestra. Muchísimas gracias A usted por tomar la llamada de Radio Cañón. 12:45. Fue Arisi Hunda, vocera del colectivo feminista Brujas del Mar, a propósito de la despenalización del aborto a nivel federal, que no crean es tan vinculatoria, está sujeta a la soberanía, entiendo, de las entidades que no lo han establecido. 12:45. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Hoy es el Día Internacional del Periodista. Se conmemora los 8 de septiembre con una celebración así. Es una ocasión para honrar a quienes buscan la verdad y defienden la libertad de expresión, sobre todo los colegas caídos en Siria. Recordarán un corresponsal del periódico The New York Times que fue decapitado por el Estado Islámico. Vamos a ver, esta fue una nota terrible. Periodista de The Wall Street, decapitado por el Estado Islámico. Vamos a ver, eso ocurrió allá en Siria, en Damasco, o en alguna ciudad bajo el control del califato. Pero sí, la amenaza del Estado Islámico fue tal cual, y el periodista estadounidense se llamaba James Foley. Esto ocurrió en el 2014, y a partir de este terrible episodio en el que pierde la vida un colega, hay mayor conciencia sobre los riesgos que se sufren en esta profesión. Las Naciones condenaron la muerte en Siria del periodista estadounidense James Foley, cuya decapitación fue reivindicada y difundida por los locos psicópatas esos del Estado Islámico. La lista de ciudadanos occidentales y periodistas asesinados creció. Otro evento lamentable era el que su servidor hacía alusión también, o haría alusión, fue en 2002 el periodista en Pakistán, el periodista Daniel Pearl, empleado del periódico The Wall Street Journal, y que estaba trabajando en una historia sobre militantes islamistas. ¿Ven? Eso tiene que ver también con los inicios del Estado Islámico. Fue secuestrado en Karachi y decapitado en 2002. En un video se mostraba su decapitación. Fue entregado al consulado estadounidense un mes después. Esto ocurrió allá en Pakistán, donde fue secuestrado el periodista Daniel Pearl del periódico The Wall Street Journal, lo cual levantó una serie de críticas hacia el gobierno de Pakistán. Y en 2002, el diplomático y periodista también Foley, de esto, para que escuchen, de la Agencia Internacional de Desarrollo, recibió un disparo ahí en su casa de Amán. El jordano Abu Musab Zarqawi, líder de la red de Al-Qaeda, que ya perdió la vida también, murió con un dron estadounidense, fue sentenciado a muerte en ausencia en 2004 por ese crimen. Y creo que la gran mayoría de los terroristas que practicaron o cegaron la vida a colegas, pues también la pagaron igual, como fue este sujeto, Abu Zarqawi, el líder de la red de Al-Qaeda en Irak. Y fue muy grave lo de Daniel Pearl, porque pues su familia vivió horas trágicas hasta que el Estado Islámico o los islamistas, no era todavía la versión del Estado Islámico, deciden toman un video de Daniel Pearl
y sin ningún temor se observa cuando es decapitado el periodista, el colega, una acción que fue condenada a nivel internacional y por la cual la mayoría de los participantes ya fueron detenidos y otros perdieron eso, la vida que le quitaron a Daniel Pearl allá en Karachi, en Pakistán. Eso ocurrió hace casi 20 años, 2004, 20 años exactamente. Así es como el periodista día con día se juega la vida. Por ahí hay una sentencia que la carrera del periodista es la tercera más peligrosa del planeta. Primero está el piloto aviador, segundo el general o almirante de la Marina y del Ejército, y el tercero es el periodista que los acompaña en todos los casos. El Día Internacional del Periodista. Si le preguntara a la audiencia quién en su perspectiva debería ser promovido para un reconocimiento en el Día Internacional del Periodista, pues les pondría ahí una veintena de nombres de colegas muy destacados que se la rifan día con día. Pero si la audiencia tiene los suyos, ojalá los pueda compartir en el 5518-7760. Esto en honor a los colegas abatidos. En otros temas, estamos enlazados con Ricardo Hernández, quien es estudiante de Derecho de la Universidad del Bienestar en la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc. Gracias, abogado, futuro abogado, por tomar esta llamada a Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Federico? Muy buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias por este espacio. Y lamentamos lo que registran ustedes en las instalaciones de la Universidad del Bienestar, donde, caramba, entre las carencias elementales no hay ni siquiera sanitarios. Es correcto. Muchas gracias, Federico. Mira, te comparto. Nuestra sede se localiza en lo que es en la alcaldía de Cuauhtémoc, exactamente en la calle de Luis González Obregón número 7. Es una situación muy complicada. El decreto que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2019 con esta creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, donde se nos da la oportunidad de poder acceder al sistema educativo, pues lamentablemente es una situación compleja. ¿Por qué? Porque no nos garantizan ni lo que es el respeto digno a cada uno de los estudiantes que estamos en esta sede y en algunas otras más. Quiero compartirte rapidísimamente. En la sede no contamos lo que es un sanitario. Tenemos un solo sanitario para 1,500 estudiantes dentro de este lugar. Hay veces que tenemos agua, hay veces que no tenemos agua, hay veces que están cerrados. Abordando otro punto que es importantísimo también, contamos con compañeros que son de discapacidades diferentes, con capacidades diferentes. Hay un compañero que no tiene su pierna derecha y tiene que subir las escaleras con sus muletas hasta el tercer piso, porque no tenemos las condiciones operables para este tipo de personas. Hay personas de la tercera edad y más. Pero fíjate que lo más complejo de toda esta situación es que yo estoy cursando el tercer ciclo y lamentamos mucho la situación de que mi primero y segundo ciclo no tenemos un reconocimiento oficial que nos otorgue el organismo. Esta ha sido muy complicada. La doctora Raquel Sosa Lizarra, que es la rectora de estas universidades del bienestar, se le han dirigido sin fin de solicitudes y peca de muchas etiquetas. No nos ha dado respuesta. Se le hicieron 15 solicitudes a través del INAI y estas solicitudes aluden principalmente a lo que es por qué excluyó a la sede de Derecho en esta última convocatoria, el por qué excluye esta carrera. Y no solamente en México, sino en 4 estados de la República más. Y se le solicita también dónde está el recurso público que se le otorgaron, porque tenemos por conocimiento que se le otorgaron más de 243 millones de pesos para poder fungir en estas universidades. Y no tenemos un libro en el cual puedas decir, es más, no tenemos ni internet. No tenemos absolutamente las condiciones que un estudiante necesita. Voy a acotar mi intervención, Federico, con compartirte lo siguiente. Tuvimos una investigación en conjunto con otros compañeros, porque también carecemos de un consejo estudiantil. Y ahora que comenzó exactamente el ciclo, el día 28 del presente año y de agosto, pues da la casualidad, compañero, bueno,
Federico, da la casualidad de que lo empezamos sin un coordinador, sin una comisión estudiantil, y nos fuimos a buscar a la base de datos del CICE, que es un sistema donde verificamos todos los laudos, amparos y más, y votaron 66 amparos en contra del organismo por no cumplir con las funciones que requiere el organismo. Por ejemplo, temas de titulación, por ejemplo, temas de acreditación de títulos, por ejemplo, temas de acreditación de lo que es la parte de los ciclos que ya se concluyeron. No hay nada, es un limbo. En verdad es carente, preocupante. Hemos dirigido a diversas instancias, pero ninguna nos da respuesta. Es muy difícil. No hay procedimientos para salvaguardar la vida humana de toda la comunidad. No tenemos un procedimiento para poder salir del inmueble y no sabemos si es operable o no es operable porque no hay dictamen de arreo. ¿Cómo ves, Federico? Bueno, pues pareciera ser el panorama de una universidad en la zona de guerra civil de Haití, donde los planteles están cerrados, no hay ningún servicio, y esto lo sabe la autoridad. Aquí el tema, Ricardo, si esto es, la Universidad de Bienestar es un aula federal, entonces vamos a buscar la próxima semana, por favor, Ricardo, y le hablas a algunos estudiantes como tú de Derecho o de otras carreras, para que el diputado que entrega los recursos que se ejercen en el 2024, integrante de la Comisión de Educación, conozca este particular, y ya nosotros lo llevaremos a las instancias como reporteros que se deban, pero que esto no vuelva a suceder. Muchas gracias, Federico, muchas gracias. Efectivamente, lo que tú comentas es muy cierto. Nosotros nacimos por un decreto presidencial y es completamente confuso. ¿Cómo es posible que nacimos con un presupuesto federal y no tenemos las condiciones? Y la universidad que voy a mencionar, que es Rosario Castellanos, que se abrió durante la administración, y no estoy siendo partícipe de la doctora Claudia, pero hay que reconocer este trabajo. Ellos iniciaron con un presupuesto estatal y el día de hoy son autónomos. Es difícil la situación, es muy difícil la situación. Lo único que el día de hoy necesitamos es un reconocimiento y también invitar a la audiencia que se unan y que verifiquen efectivamente toda esta situación que estamos viviendo como estudiantes. Sabemos de antemano que son 3 vectores lo que rige a un Estado. Primeramente, la economía. En segundo punto, la salud. Y en tercer punto, la educación. Y el no tener acceso a un nivel educativo en esta categoría, en un tema federal, es una carencia y es una decepción. Pero, Federico, te agradezco mucho la atención, en verdad, mucho la atención, esperando que próximas semanas pueda darte mayor información y también dotarte de los mismos documentos que hemos dirigido y de las no respuestas que hemos tenido por parte de la autoridad. Nosotros vamos a contribuir en la medida de nuestra posibilidad, haciendo el vínculo con la representación popular, que ellos son los que dan el presupuesto 2024, y por favor suma, en este caso para concluir, Ricardo, a un mayor número de estudiantes que corroboren lo que acabas de decir. No lo dudamos de ninguna manera, pero si son más los estudiantes, seguramente en esta interlocución vamos a encontrar una respuesta. Completamente de acuerdo, cuenta con ello. De hecho, ahorita los compañeros se encuentran en una mesa de trabajo ante otras autoridades, viendo resolutivas, pero bueno, esperemos que nos puedan dar una solución de la cual no ha habido. Gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón. Ricardo Hernández, estudiante de Derecho de la Universidad del Bienestar. Buenas tardes para tu persona. Nos vamos, es la recta final de este espacio. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo. Al colega Mejía, y así opera la Universidad del Bienestar. Esto lo tiene que conocer la autoridad. 12:59. Mejor fin de semana. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.